Una de las cosas que nos propusimos como ancianos, líderes de la iglesia, es llevar a la iglesia a ser una familia de la fe, una comunidad de fe. Y justamente así termina el pasaje que leímos. Y muchas preguntas se pueden hacer: ¿cómo podemos nosotros ser una familia de la fe si en nuestra relación diaria con el Señor preferimos las tradiciones a la palabra de Dios, por ejemplo? ¿Cómo podemos ser una familia de fe, una comunidad de fe, si ponemos las tradiciones por encima de lo que el Señor hizo por nosotros? Y más o menos eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Galata. Gracias. Y en mi afán de que aprendamos y vayamos o encaminemos nuestras vidas a ser una comunidad de fe unida, donde prevalezca el Señor como nuestro Salvador y donde también prevalezca el amor por sobre todas las cosas, es que pensamos en este pasaje. Gálatas 6, 1 al 10. Y puse cómo vivir mi vida cristiana. Así puse el título: cómo vivir mi vida cristiana. Gálatas es una de esas cartas de enorme relevancia, hermanos, de enorme relevancia. Algunos de ella dicen que es la carta de la libertad en Cristo, la carta de la libertad. El tema principal de Gálatas entonces es precisamente ese: la libertad del creyente en Cristo Jesús. Ya no más esclavitud acerca de tradiciones, acerca del pecado, etcétera, etcétera. Gálatas fue escrita entonces por el apóstol Pablo, dado que había una corriente de falsos maestros dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, y de cristianos que estaban bien enfocados en servir a la ley de Moisés, a las tradiciones de Moisés, de la ley de Moisés, y seguir bajo la ley, que más que ser salvos por la fe en Jesucristo. En otras palabras, ellos decían que era necesario mantener aquello para poder seguir siendo cristianos, mantener la ley de Moisés. Si pudiésemos entonces elegir un pasaje principal de la carta de los Gálatas, de Pablo a los Gálatas, elegiría el capítulo 1, versos 6 y 7. Y este pasaje dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, no que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahí está la carta. Toda la explicación que Pablo da es para, con estas cosas que han sucedido, personas se estaban alejando de la gracia de Dios por acercarse más a las tradiciones que al mismo Señor Jesucristo. Entonces, en relación a la libertad del creyente, el apóstol Pablo la enfoca en dos aspectos principales en la carta. Los capítulos 3 al 4, o desde el 1, Pablo empieza a hablar de esto, pero específicamente del 3 al 4 se enfoca en la salvación del creyente solo por la fe en Jesús. Solo por fe en Jesús. Y lo segundo, capítulo 5 y capítulo 6, que es lo que nos convoca, por lo menos el pasaje, el capítulo 6, se enfoca en la libertad del creyente por medio de la santificación. El primer punto, la salvación del creyente en Cristo, la cual nos libró de la esclavitud del pecado, nos libró de la esclavitud de la ley, de estar cumpliendo una ley para ser agradable a Dios, y esa salvación que solo se obtuvo por fe. En segundo lugar, repito, la libertad del creyente por medio de la santificación. Y se refiere a la libertad que Dios da a sus hijos para vivir una vida de fidelidad, una vida de misericordia, de justicia, de rectitud, de amor.
Y todo ello sin el control del pecado y del legalismo. Gracias. Entonces, Gálatas es un llamado, es un grito de libertad. Y ese grito de libertad es en Cristo Jesús. Por eso dice el capítulo 5, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. Sean libres y dejen ese yugo de esclavitud. Y Pablo le dice a los Gálatas, ya ustedes son salvos. Han sido salvados por medio de la fe en Jesús. No necesitan la ley para agradar a Dios. No necesitan las tradiciones para agradar a Dios. Todas esas cosas fueron el ayo, dice otro pasaje ahí de Gálatas, el ayo que nos conduzcan o que nos conducía al Salvador. El ayo viene siendo como el tutor, ¿verdad? Como un representante, como algo que representa algo que más adelante obviamente se convirtió o que nos llevaba al Señor o al Salvador. La ley era un ayo para hacernos entonces ver que necesitábamos al Salvador. Las tradiciones, como por ejemplo el sacrificio del cordero, era un ayo de lo que Cristo hizo por nosotros una vez y para siempre, su sacrificio en la cruz. El Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Una vez para siempre. No hay que estarlo matando todos los años. Entonces ya no hay que vivir la vida cristiana, la nueva vida en Cristo, de la manera judaizante, teniendo que cumplir con tradiciones y leyes que sin lugar a duda no podríamos obedecer. Entonces, nuestro texto hoy está en la manera práctica de vivir esa libertad de vida en Cristo. Porque ya somos salvos. Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana? Tal parece, amados, que Pablo está indicando aquí que la manera en que vivimos la vida cristiana dice mucho de cuán cristianos somos. En realidad, si en verdad hemos sido salvados. Debo hacer una pregunta que el texto nos debe responder. ¿De qué manera vivo para Cristo? ¿De qué manera vivo mi vida cristiana? Y para responder a esa pregunta es necesario hablar de la obra del Espíritu Santo en el creyente. No puedo saltarme ese paréntesis. El sacrificio, amados, de Cristo en la cruz es la obra principal por medio de la cual obtuvimos la justificación, la salvación del alma, la liberación de la esclavitud del pecado, y la enemistad con Dios se terminó allí en la cruz. De la misma manera, amados, es el Espíritu Santo el agente principal en nuestra santificación. La salvación es lo que ocurrió en el momento, en un acto de recibir, en el mismo momento en que recibí a Cristo, somos salvos. La santificación entendemos como el proceso mediante el cual el Espíritu Santo nos va conformando más y más a Cristo. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Quién nos lleva hacia eso, hermanos? La persona del Espíritu Santo.
de que menos se habla en los púlpitos de las iglesias hoy en día. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Es muy relevante, amados, saber lo siguiente. De la misma manera que un creyente no puede salvarse a sí mismo, tampoco puede santificarse a sí mismo. Sin lugar a dudas, entonces, necesitamos la ayuda divina. Y en este caso de la santificación, necesitamos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Los versos del capítulo 5, 16 al 26, son un indicio, amados, de lo que experimentamos en nuestra vida cristiana. Por un lado, están los deseos propios de la carne que luchan en mi mente para satisfacerlas, o para satisfacer esos deseos. Sin embargo, esto se contrapone a lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, me da, que es la guía hacia lo que agrada a Dios. Envié el pasado miércoles una reflexión breve sobre ese capítulo 5, versos 16 a 26. Y una pregunta que hice fue, ¿cuántas veces ha deseado tomar decisiones que sabe que no están bien? Sabe que eso que piensas hacer no agrada a Dios y aún así decides por ello. Pero la pregunta va más allá del pensamiento. ¿Cuántas cosas haces que sabes muy bien que no agradan a Dios y las sigues haciendo? Si es cierto que tenemos pecado, lo sabemos. Es cierto que la carne es débil, lo sabemos. Sabemos que existe la tentación por nuestro deseo o concupiscencia, lo sabemos. Pero ¿dónde dejamos al Espíritu que mora en nosotros? Es como que la carne solamente existe en nosotros. No. Los que hemos sido salvados hemos recibido al Espíritu Santo de Dios que nos guía. Es clave entonces esta pregunta. ¿Tengo al Espíritu Santo? Pensemos que sí. Que tenemos al Espíritu Santo y por ende tengo la opción de al menos luchar, hermano, luchar en mi vida contra la carne, gracias a que el Espíritu me ayuda, dice, en la debilidad. Acabamos de estudiar el libro de los Hechos. Y allí vimos un pasaje donde el apóstol Pablo no pudo ir donde él quería ir. ¿Se acuerdan? Porque el Espíritu Santo dice, no se lo permitió. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo ocurrió eso? Vino el Espíritu Santo, le tomó de la oreja y lo llevó hacia Macedonia. ¿Cómo pudo Pablo vislumbrar esa voz y obedecerla? Claro que no lo tomó por la oreja, amados hermanos. Es interesante cómo fue que el Espíritu Santo habló a Pablo y éste escuchó. Lo que sí es correcto decir es que Pablo oraba constantemente. ¿Lo ve? Pablo era un hombre de oración, era un hombre de principio, era un hombre de fortaleza, era un hombre de palabra, pero sobre todo era un hombre de oración. Y podemos entender entonces mejor por qué Pablo pudo obedecer la voz del Espíritu Santo. Hermanos, mientras más el creyente enfoca su vida en cumplir reglas, en cumplir regulaciones, más apaga la voz del Espíritu en su vida. Porque no hace las cosas por dependencia y por sumisión a Dios, sino por tal de cumplir algo que ha sido impuesto más encima por hombres. Leer la Biblia es bueno. Escuche esto que no. Leer la Biblia es bueno. Amén. Orar es bueno. Es muy bueno y necesario adorar a Dios en la casa, en la iglesia, es bueno.
Testificar de Cristo es bueno. Hacer todo eso es parte inherente de la vida cristiana. Hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. Dependemos de orar, de estudiar la palabra de Dios. Pero la vida cristiana, amado, no puede medirse por la frecuencia o la intensidad de las veces que lo hacemos. Decir que los que no leen la Biblia con la misma frecuencia que otros son menos espirituales es caer en legalismo. Nunca debemos medir la vida espiritual de un creyente por la actividad humana que realiza. Personas que oran, oran y oran. Personas que hablan, hablan y hablan. Personas que leen, leen y leen, pero su corazón está lejos de Dios. La vida santa, la santidad del creyente no procede de las cosas que yo hago para Dios, por muy piadosas que éstas sean. La vida santa procede de la obra que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hace en mí. Efesios 5, 15 al 18 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, aquí el punto. Sed que llenos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Sean controlados por el Espíritu Santo. Amado, lo digo con mucho respeto y temor, pero muchos somos llevados hacia el legalismo por el orgullo de lo que somos o por nuestra posición y por tantos años que hemos hecho esto y aquello sin desmerecerlo, amados hermanos. Eso no es vida santa. Mide tu vida espiritual con el termómetro de lo que el Espíritu Santo hace en ti día a día. Los creyentes en Galacia o los Gálatas querían vivir con las tradiciones y el legalismo por encima de la obra de Cristo para salvación y del Espíritu para santificación. Y ese es el mismo problema de los creyentes hoy día. Es por ello que Pablo dijo enfáticamente y con voz de mando: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar como si fuera de día, todo claro, nada oculto. Es decir, honestamente ante Dios, sabiendo que Él está viendo. Mientras que satisfacer los deseos de la carne es andar en lujurias, es andar en glotonerías, en contiendas, en envidia, en murmuraciones, como dice el capítulo 5. En la vida cristiana, amados, no podemos andar en ambas cosas. O andamos en el Espíritu, o andamos dando rienda suelta a la carne. La vida cristiana en el Espíritu, amados, es llevar una vida semejante a Cristo. Nuestra mente se satura con pensamientos de amor, de humildad, es sentir el deseo de ser como el Señor, como mi Salvador. Es tener ese deseo intrínseco en mi corazón de desear hacer las cosas como Él las hizo, es imitar a Cristo en mi andar cristiano. Es desear honrarlo en todo momento y en todo lugar. Gálatas 5:25 dice con toda claridad: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y aquí entonces en los versos siguientes que se hace más práctica la enseñanza de Pablo, no solamente a los Gálatas, también a nosotros. Sin duda había pecado en esas congregaciones, porque no era una sola iglesia, eran varias iglesias, con unas 4 o 5 iglesias que estaban en Galacia. Listra era una de ellas. ¿Cómo podemos entonces nosotros
que somos espirituales, restaurar a un hermano que peca, por ejemplo. Y a Pablo le puso aquí la cosa dura, difícil. Ahí está, en el versículo 1, capítulo 6 de Gálatas. Vamos allá. Retomemos ahora. Si vivimos por el Espíritu, dice el 25, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros que somos espirituales restaurar a un hermano que peca? En primer lugar, levantando al caído. Levantando al caído. Muchas de nuestras actitudes contra un hermano que peca proviene de la ira, dice el versículo anterior, y de la envidia de unos contra otros. Dice el verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, orgullo excitándonos y envidiándonos. Es una manera clara de entender el por qué en las iglesias locales muchas veces hay fuertes discusiones, peleas, fuertes discrepancias y sin duda es el pecado que hemos dejado, que hemos dejado salir a reducir cuando ocurren esas cosas. Nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra envidia, nuestra ira. Sin duda entonces, como dijo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero me voy a detener a hablar de los tipos de pecados, o sea, no me voy a detener a hablar de los tipos de pecados que pasa mucho. Pablo tampoco lo menciona acá. Y sí habla de que ocurrió en un hermano alguna falta. Alguna falta. La primera responsabilidad, amados míos, es de un creyente espiritual, es levantar al caído. Quiero que usted aprenda eso, porque si queremos ser una iglesia de fe, una comunidad de fe, amados, lejos de enterrar y destruir a un hermano, tenemos que levantarlo. Ese es el enfoque que tenemos que dar a nuestra vida cristiana. Levantar a alguien que ha caído. Es lógico, hermanos, que uno al caerse lo primero que hace es que levantarse, ¿no? O recibir ayuda de otros para levantarse. Y aquí Pablo habla de un creyente que fue sorprendido en alguna falta. Y esa palabra, falta, en griego significa tropezar o caer. Tropezar o caer. La idea de Pablo es dar a entender que ese hermano que fue sorprendido tuvo un desliz, tuvo una caída momentánea. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque no es el caso de los que caen en pecado y persisten en pecar. Este es un hermano que cayó en pecado, pero que fue algo momentáneo. Esa es la idea que dice aquí Pablo. Y nuestra responsabilidad entonces es levantar a ese hermano. Bueno, pastores, ¿qué vamos a hacer con el que peca persistentemente? También hay que levantarlo. Pero aquí el texto se subraya a eso, a ese que sufrió un desliz. La disciplina, amados, en la iglesia conlleva dar ánimo, pero también reprensión por causa del pecado, por todas las cosas, por las consecuencias que pueda traer. No solamente a la persona, no solamente a los hermanos, sino también a la iglesia. Ahora dice Pablo, ¿quiénes son aquellos que deben reprender o dar ánimo al caído? Cualquiera puede hacerlo. No. Dice, ustedes que son espirituales.
Ustedes que son espirituales. Y es precisamente por ello, amado, que era necesario hablar previamente a este texto de lo que significa andar en el Espíritu. Porque son esos que andan en el Espíritu, los llamados a restaurar cuando hay un caído dentro de la iglesia del Señor. Imaginemos, hermanos, no espirituales, restaurando a un caído. Señalarlo con el dedo es lo más seguro que va a ocurrir. Hacerle ver a sí mismo o hacerse ver a sí mismo como ejemplos es también otra característica de hermanos no espirituales. Hermanos, créanme, con todos los años que llevamos, sabemos que hay creyentes que aconsejan mal. Que en vez de buscar la paz, la comunión, la restauración, lo que tienen es usar la guillotina. Y me viene a la mente la multitud que gritaba al Señor, crucifícale, crucifícale. Muchas veces decimos así que el Señor lo crucifique porque pecó. Esa no puede ser nuestra mirada si queremos ser una iglesia de fe. El espiritual no le señalará con el dedo porque él mismo, dice el verso 1, puede caer. Dice al final del verso 1 del capítulo 6, no sea que tú también seas tentado. Tampoco se usará a sí mismo como el ejemplo a seguir, sino que será Cristo su ejemplo o su paradigma. La disciplina en la iglesia, amados, sí es necesaria, pero que nunca pierda el sentido de restaurar al caído. El apóstol Pablo les escribió a los Corintios en la segunda carta y les enseñó que debían hacer, lo que debían hacer después de aplicar la disciplina. Y miren qué interesante. 2 Corintios 2:7 para los que anotan. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza aquel que pecó. Entonces, lo primero que vimos es levantar al caído. En segundo lugar, debemos sostener al caído. Después de haberse levantado, nuestra responsabilidad es sostener en pie a ese hermano. Y lo digo de forma ilustrada. Una vez que el hermano fue reprendido, disciplinado en amor y con mansedumbre, como Dios manda, venimos todos, le mostramos amor, le abrazamos y después de eso nos vamos. Y no se imagina lo que ese hermano está viviendo aún en su corazón, en su mente, en su interior. Ese hermano lleva una gran carga espiritual sobre sí mismo, sobre sí mismo. Y el diablo, que es especialista en acusar, no cesará nunca de acusarle, nunca de acusarle. Por ello debemos nosotros sobrellevar las cargas de los demás. Y la idea es aguantar el peso junto con el hermano. Soportar el peso que ese hermano lleva, soportar esa carga junto con él, ahí a su lado, sosteniendo junto la carga. No mirar desde lejos, ahí está llevando la carga, sino acercarnos a él y llevar junto con él la carga. Necesita sin duda, amados, hay cargas, porque hay cargas que son imposibles de llevar uno mismo. Necesita la ayuda de otro para cargar el peso. El ejemplo práctico, si no ayudamos, el hermano podría volver a caer. A eso me refiero. Hay cosas en nuestro corazón, hay deseos en nuestra mente, hay pecados que muchas veces caemos en pecado, que son tan fuertes, son tan pesados, que muchas veces solos no podemos. Necesitamos en primer lugar la ayuda del Señor. Pero qué bueno sería que un hermano se acerque y lleve también conmigo la carga. Eso es una iglesia, una comunidad de fe.
Esto de llevar la carga se traduce en lo siguiente: pasar tiempo con el hermano, orar con el hermano, reflexionar la palabra con el hermano, aconsejar, guiar, llorar y reír con el hermano. Y muchos se preguntan, pero pastor, si el hermano sigue y sigue lo mismo y no se arrepiente. Bueno, esa es la pregunta de que no quiere seguir intentando levantar a su mano. Lo que dice Pablo aquí, y eso es lo que debe bastarnos, es lleven la carga junto a él, porque él solo no puede. Lleven la carga de su hermano, de su hermana. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos las herramientas espirituales suficientes para derrotar y para derrotar al maligno y sus acusaciones y para levantar a un caído. Al sostener al caído, dice Pablo, cumplen así con la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Sigue el pasaje diciendo, verso 2, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley de Cristo? La de los 10 mandamientos. Amados, sin duda se refiere a la ley del amor. El Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y sin ir más lejos, ahí mismo en la hojita anterior, en la misma hoja, Gálatas 5:14 dice específicamente que es la ley del amor la que debemos cumplir aquí. Ahí está, porque toda la ley, esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dentro de ese punto entonces de sobrellevar la carga está un inciso muy notorio que parece estar fuera de lugar o de contexto. Dice Pablo, verso que sigue, verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ups, está fuerte eso. Y como que parece que como que no encaja en el pasaje esa palabra. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amado, esto se refiere a los que con orgullo piensan o se sienten superiores a los otros. Se creen ser algo espiritualmente hablando. Se creen, como dice el chileno, la última chupada del mate, ¿no? Qué terrible. Se creen en algo espiritualmente hablando, pero en verdad no son nada, dice Pablo. No son nada. Así es, hermano, nada. Igual a los fariseos, que se creían los reyes de la película y el protagonista de la película, pero no eran nada, eran sepulcros vacíos, blanqueados, dijo el Señor. Con toda su religiosidad. Lo que hacen estos que se creen así, es juzgar y criticar. Y lo peor, desean que se acabe de derrumbar al hermano para que sepa que lo que hizo no estuvo bien. Eso es lo que tenga en el corazón de un hermano altanero, donde hay orgullo. Amado, yo no sé usted, pero yo creo que Pablo lo que hace aquí es desnudar el corazón de muchos creyentes. El orgullo es un pecado que Dios abomina, Dios rechaza, no lo tolera. Hay un salmo 138, si mal no recuerdo, el verso 7 o el verso 8 que dice, porque Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Algo así dice. Estoy ocupando la memoria, si algo fallé, me disculpo.
El orgullo es un pecado que Dios aborrece. Por ende, el cristiano, el creyente que se cree espiritual, siendo nada, no está capacitado para levantar ni restaurar a otros. Entonces encaja el pasaje. El mismo, ese que se queda la última chupada del mate, necesita ser restaurado por su orgullo. Él mismo se engaña a sí mismo, según el verso 3, porque se cree que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En el verso 4 y 5 encontramos el consejo de Pablo a examinarnos a nosotros mismos. Dice 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Y por qué dice aquí Pablo esto? Somete a prueba tu propia vida delante de Dios. No la compares con tu hermano. Tu vida, sométela a escrutinio o a prueba bajo la mirada, bajo la medida de Dios. Y no te compares con tu hermano para decir que eres más espiritual. ¿Se entendió ahora? Porque cada uno llevará su propia carga. En algún momento nos tocará a nosotros llevar nuestras cargas y ser sostenidos por otros. ¿Ha pensado en eso? En tercer lugar, en primer lugar vimos que debemos levantar al caído. En segundo lugar vimos sobrellevar las cargas con él. Y en tercer lugar, edificar al creyente. Verso 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Sin duda alguna debemos nosotros contribuir en la edificación del creyente. Y para eso han sido dados los dones espirituales. ¿Quién nos dio? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿Los diáconos? Los dio el Espíritu de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Todos debemos contribuir en la edificación del creyente. Este texto no dice que el creyente que es restaurado debe dar algo en retribución al que lo restaura o enseña, porque quizás si usted lo lee así de esa manera, puede ser que eso que saque esa conclusión, y no es así. No dice eso, sino más bien una mejor traducción es que el creyente restaurado participe junto al que lo restaura en todas las cosas buenas. Es distinto. La palabra griega usada aquí, participe, es koinoneo, que significa distribuir o participar en partes iguales, algo común, como el griego, koineo, ¿verdad? Común. Ambos deben participar de las bendiciones, tanto el restaurador como el restaurado. De comunión fraternal en la misma medida. No solo el que restaura busca el caído, también el caído busca al restaurador para así crecer mutuamente. Y cosa buena, amados hermanos, ¿saben lo que significa? Excelencia espiritual. Excelencia. Ambos son responsables por igual de llegar a la excelencia espiritual. De toda cosa buena que me instruye. ¿Qué mejor entonces riqueza espiritual que la palabra de Dios? Debemos participar juntos en todo aquello en lo que la palabra nos enriquece hasta llegar a la excelencia, al hombre perfecto, ¿verdad? No perfecto que no vas a pecar más, sino al hombre perfecto, en madurez se refiere ese pasaje. En cuarto lugar, después de levantar, sobrellevar las cargas, edificar, cuarto lugar, debemos de sembrar y cosechar. 7 al 10.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque ese pasaje, yo me acuerdo de que desde que me convertí, hace más de 30 años, me sé ese pasaje. Es tremendo. Siempre pensando en lo que yo siempre voy a cosechar. Pero vamos a ver. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, si no tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo usa aquí la alegoría de lo que significa la siembra y la cosecha. Y no es secreto para nosotros que si tú siembras una lechuga, vas a cosechar lechuga. Pablo culmina esta parte haciendo un llamado, eso de no engañéis, haciendo un llamado a aquellos que habiendo caído en el legalismo, o que querían o que quieran abusar de la gracia de Dios pecando indiscriminadamente, intentan no ser disciplinados, ni restaurados, ni menos ayudados en amor con la palabra de Dios como la excelencia espiritual, más que con las tradiciones y legalismos. Ellos prefieren las tradiciones y legalismo a todo lo demás. Es entonces que Pablo dice, no os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Nadie se va a burlar de Dios, ni ahora ni después de su muerte. Y de hecho, dicho sea de paso, es después de la muerte, cuando ya está, como dice por ahí, el pan quemado en el horno. Ya no hay oportunidad, ya se quemó. No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amados, engañéis es la palabra griega planao, que significa descarriado o descarriar. Pablo llama a los que están, a los que se engañan, los llama descarriados. Descarriados, a no seguir siendo engañados por otros, específicamente siendo llevados a cumplir la ley de Moisés, más que por sobre obedecer por la fe al Señor Jesucristo. Si usted siembra tradiciones y legalismos en su vida cristiana, repito, si usted siembra tradiciones y legalismos en su vida cristiana, dice la palabra ahí, va a cosechar corrupción. Eso es muerte. Sin embargo, el que siembra para el Espíritu, dice, segará vida eterna. ¿Notó la diferencia? El que siembra para la carne, legalismo, ley, tradiciones, cosechará corrupción. Sin embargo, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Ahí lo dice claramente el pasaje. Cosechará vida eterna. Y Pablo deja claro, si usted sigue las tradiciones más que a Jesús, usted permanece en muerte, en corrupción espiritual. En otras palabras, no ha sido salvado. Si usted deja de lado las tradiciones por creer en Jesús, solo por fe en Él, y cree en Él, y se somete a Él, y se humilla ante Él, y obedece, tal como el Espíritu le guía, entonces usted cosechará para la vida eterna. La solución no está en usted, está en Jesús. Si usted solamente tiene que creer y escoger, decidir qué prefiere, las tradiciones, el legalismo o la vida eterna por la fe de Jesús. Viva como cristiano espiritual
Viva como cristiano espiritual que es después de haber recibido a Cristo. Asóciate al amor fraterno, ese que levanta al caído, que restaura, que edifica a su hermano, que el amor de Cristo brota por sus venas y por sus palabras y por sus hechos. Así que dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, mientras tengamos oportunidad. Y eso cuando dice oportunidad, se está refiriendo antes que nos vayamos de este mundo. ¿Cuándo es la oportunidad de vivir como una iglesia de fe, como una familia de fe, como una comunidad de fe? ¿Cuándo es la oportunidad? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a acercar al Señor? Al amor, a su testimonio, a la restauración, a levantar al caído, más que pensar en nuestras tradiciones, en nuestra historia, nuestras experiencias. Si vamos al Señor, si vamos al Señor, como dice su palabra, andando en el Espíritu. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias por tu palabra, Dios. Y ayúdanos a ser una iglesia que viva por fe y para fe. Que nos ayudes a mirar de la misma manera que tú miraste. Que nos ayude, Señor, a sostenernos unos a otros, a llevar la carga unos con otros. Dios mío, ayúdanos. Arranca de nosotros la pesadez, la pereza espiritual. Arranca de nosotros, Señor, ese letargo de sueño que hay en nuestras vidas. Y levántanos a preocuparnos de unos por los otros, porque ahora es la oportunidad de hacerlo. Señor, bendice nuestra vida, nuestra iglesia, nuestros hermanos. Oramos por los necesitados, por los enfermos, pero oramos también por los que aún viven y conviven con el legalismo, las tradiciones en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a soltarnos de ellas, para solamente creer en Jesús. Solo en ti, Jesús, y en la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, día a día. Ayúdanos a honrarte, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.